como título le pusimos no pierdas la esperanza. Porque estos días, si nuestra fuente de información, nuestra fuente que leemos, que escuchamos, solamente va a quedar limitada a lo que escuchamos en las noticias, en las redes sociales, sea Twitter, Instagram, si no hay otra fuente que nos alimente, hay algo que va a quedar atentado, algo que está siendo atentado, que nos quieren robar, que es la esperanza. Y creo que la Biblia, como fuente inagotable donde uno puede encontrar esperanza, hay algunos que van a querer a vos, a mí uno se da cuenta que en definitiva lo que están buscando es que esa esperanza pierda. Porque ¿qué es la esperanza? Si no, déjame definirlo de esta manera, un punto en mi futuro donde yo sé que Dios va a hacer algo. Claro, eso es la unión de dos palabras, esperar con confianza, de ahí sale la palabra esperanza. Y si vos perdés la esperanza, si uno pierde y la esperanza, que es esperar con confianza, lo que te queda es esperar con temor, es esperar sin ver la salida. Y eso va a conllevar un montón de decisiones, de problemas, porque no a veces síntomas, a veces hasta enfermedades, no solo físicas, sino emocionales y también espirituales, en las cuales nosotros tenemos que estar atentos. No perder la esperanza, ese va a ser el lema. Y ahí en Zacarías 9:12 nos va a traer una palabra. Ahí, si tenés tu Biblia, te invito a que puedas leerla. Dice ahí en Zacarías 9:12, que es el texto que nos convoca en esta tarde. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. El doble. Claro, vamos a ubicarnos. Zacarías va a ser de los 3 profetas que se le van a llamar del post-exilio. Son, si vos agarras la Biblia, los últimos 3 libros del Antiguo Testamento, tenés Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos 3 profetas son los que se le llama del post-exilio. Dentro del grupo de los 12 profetas, los profetas menores, ellos son los encargados de ser usados por Dios en el post-exilio. ¿Qué significa? Es cuando ya el pueblo de Dios podía regresar a Jerusalén. Esta historia comenzaba por allá en el 536 a.C., nos tenemos que ubicar. Viene un imperio que se levanta, va a ser el caldeo babilónico, el imperio babilónico, con Nabucodonosor a la cabeza, va a invadir Jerusalén 3 veces. Y cada vez que conquistaba y que invadía, se llevaba gente cautiva. Gente como por ejemplo los primeros fueron Daniel y sus amigos, lo vemos en la Biblia. Luego encontramos en la segunda invasión personas como Ezequiel. Y por último se llevó todo, destruyó el templo de Jerusalén. Imagínate una religión tan templista como la judía, donde dependían la adoración del sacerdote, el sacrificio del templo, donde llevaban las ofrendas, donde llevaban los diezmos, y el templo ahora estaba derribado, derrumbado. Fue todo un trato que Dios va a tener con el pueblo de Dios en estos años donde iban a estar sin templo. Claro, es la profecía de Jeremías, van a estar sin templo. Y yo cuando leía esto decía, qué parecido es a lo que estamos viviendo. Pareciera que Dios dice, bueno, ahora los voy a tener un tiempo sin templo, entre comillas, sin el tecladista, sin el batero, las luces, los hermanos que dicen aleluya, sin el que habla en lengua fuerte, aquel que tanto nos molestaba, que gritaba fuerte aleluya, ahora hasta los extrañamos, aquel que daba 2 besos, que decía Dios te bendiga, nos quedamos sin templo. En realidad, sin el templo, sin las reuniones física, pero ahora Dios nos está llevando a tener un tiempo de ministración y de oración de manera no presencial, o en realidad ahí en nuestras casas con nuestras familias. Qué parecido que es. Claro, y cuando uno lee a Zacarías, Dios le va a decir a Zacarías, yo tengo otro mensaje. Ageo va a ser usado por Dios para reconstruir el templo. Y le dice, traigan madera, hagan mi voluntad. Dice que la gloria postrera, Ageo declara, va a ser mayor que la primera. Porque claro, en este tiempo del post-exilio, el pueblo de Dios estaba desanimado. Y claro, lo que estaba a punto de perderse era la esperanza. Entonces Dios le va a decir a Ageo, la gloria postrera va a ser mayor que la primera. El templo que construyó Salomón no se le iba a parecer en magnitud, en ornamenta. Claro, una de las 7 maravillas del mundo antiguo.
y cuando estaban construyendo la gente se desanimaba, había gente mayor que había visto en su adolescencia, preadolescencia, el templo de Salomón y decía, no sabe lo que era el templo de Salomón. Y eso traía un desánimo porque estaban cortando madera, estaban construyendo y decían, yo nunca voy a hacer ese templo, nunca se le va a aparecer jamás a ese templo. Entonces Dios le dice a Jehová, animámelos, que no pierdan la esperanza, porque la gloria postrera de este templo va a ser mayor que la primera, porque el que iba a entrar a este templo no iba a ser ni más ni menos que el deseado de las naciones, nuestro Señor Jesucristo. Claro, luego va a utilizar a Zacarías, como lo estamos viendo, como sacerdote que él es, a ayudar a restaurar el culto. Y por último a Malaquías, otro que Dios va a usar el texto clásico para volver a afirmar conceptos tales como la ofrenda, los diezmos. Por eso el famoso Malaquías 3:10, traes la ofrenda y los diezmos al alfolí, que no era una bolsa, era una habitación donde se guardaba lo que el pueblo traía, y haya alimento en mi casa. Y termina diciendo y dando una promesa a los que servían, y le dice, y aquel día verá la diferencia entre el que sirve y el que no sirve. Claro, y los convoca ahora Zacarías. Zacarías va a tener este texto, y por medio de este texto corto dice, vuélvanse a la fortaleza. Segundo, prisioneros de esperanza. Y tercero, va a decir, los voy a restituir el doble. Claro, son 3 pasos, 3 principios que queríamos compartirte en esta hora acerca de qué importante es no perder la esperanza. ¿Cuál va a ser la fórmula que Zacarías le va a dar al pueblo de Dios? Número 1, volverte a la fortaleza. Claro, cuando yo leía eso diría, ¿qué era una fortaleza para la época de Zacarías, sino aquellas murallas, castillos, una ciudad que tenía fortaleza, tenía ventajas sobre las que no, porque para poder conquistarla iba a ser mucho más difícil, porque esa fortaleza la harían más fuerte. Más fuertes, como la ciudad de Jericó, un ejemplo, que las murallas, dice que corrían 4 carros alrededor, por encima de las murallas. Cuanto más grande era la muralla, más fortaleza tenía, más fuerte era ese pueblo. Por eso esta similitud, ¿no? Volveos a la fortaleza, ¿no? Claro, y yo lo hacía particular y decía, bueno, ¿cuál es el fuerte de la iglesia? ¿Cuál es tu fuerte? ¿Cuál es tu fortaleza? Bueno, nuestra fortaleza es el Señor, no nos queda otra. En estos días, no nos queda y no queremos otras. Que sea el Señor nuestra fuerza. Si hay algo que uno como creyente tiene fuerte, es que un día conocimos a Jesucristo. Él, la esperanza que teníamos, la habíamos perdido, la habíamos a lo mejor nunca encontrado, y Él le dio una esperanza a nuestras vidas. Tu fuerte y el mío tiene que ser encontrarse con el Señor. Señor, en estos días quiero volver a verte, quiero volver a sentir ese toque de tu presencia, y mi fuerte va a ser el Señor. Mi fuerte va a ser estar esperando en el Señor. Como te decía, la palabra esperanza nos asocia al futuro, y algunos empiezan a mirar, primero era el 31 de marzo, ahora es el 12 de abril, y ya empiezan a decirnos, no sé si va a ser tan así, a lo mejor esto se tenga que seguir extendiendo, y de repente escuchamos noticias donde el humanismo está de rodillas, ¿no? Donde, más allá, no digo que Dios sea el creador de estas muertes que están sucediendo en el mundo, claro que no, pero sí te digo algo, a Dios no se le escapa nada. Así como Dios se glorificó tantas veces, se glorificó en medio de problemas y dificultades, esta vez no va a ser la excepción. Dios se va a glorificar una vez más, y eso es lo que creemos. Pero es una esperanza, es tener fe allí adelante. Como te decía, es un punto en mi futuro que yo sé que a mí Dios me va a bendecir, y de repente te van corriendo la cuarentena, y si uno pone la esperanza en se levanta la cuarentena, voy a volver, y qué voy a hacer con el trabajo, y cómo voy a hacer con los estudios y la familia, claro, todo esto atenta contra la esperanza. Lo que va a hacer es ir comiéndote las ganas. Zacarías va a decir, ustedes vuélvanse a la fortaleza. Volvete al fuerte, volvé a adorar, volvé a hablar en lenguas, volvé a la intercesión, volvé a tener tu tiempo de devocional con el Señor. Yo lo estoy notando. Estoy notando de que la saturación de información, Netflix, y ver ahí que las plataformas están empezando a robarnos el corazón, a hacernos dependientes y empezar a romper no solamente la rutina, sino querer robarnos la esperanza. No se lo permita. La prédica y la palabra de hoy es: deja atrás aquello que quiera robarte la esperanza y hacete fuerte, volvete a las fortalezas. Zacarías va a tener un encuentro en el capítulo 3, que se va a llamar la visión del sumo sacerdote Josué. Claro, Josué como sumo sacerdote tenía
decimos en la jerga argentina, agarrado a Satanás de las pilchas, de la ropa, la tenía agarrado, y dice que se le apareció el Señor, y le va a decir, Jehová te reprenda, oh Satanás. Le pone el nombre y apellido, el que estaba agarrando al sacerdocio, y le dice que Dios luego lo va a coronar, le va a poner mitra, lo va a coronar, y por último le va a cambiar el ministerio, va a decir, hay una nueva demanda de parte de Dios para el sacerdocio. Creo que en lo particular para los pastores va a haber un tiempo de demanda diferente también para el sacerdocio, igual que le pasó a Josué en este libro. Claro, Josué era la parte espiritual para restaurar el culto. Teníamos después la parte gubernamental, pero a Josué le tocaba la parte espiritual. Y si hay algo que uno tiene que tener en estos días es volver a la fortaleza. ¿Cuál es tu fuerte? Orar, testificar, hablar del Señor, Iglesia de Jesucristo, Ministerio Respuesta de Fe, que no nos roben la esperanza. Sí, la esperanza, estamos viendo, ¿no?, los mensajes, y qué importante es, ¿no? Escuchaba hoy alguien que decía, el mundo no puede con este virus, ¿no? Y claro, yo decía, qué importante es nosotros tener este mensaje diferente, saber que Dios está en control de todas las cosas y que nuestro mensaje es diferente. Nosotros tenemos esperanza. Nosotros nos volvemos al Señor y buscamos de su presencia, porque normalmente la ansiedad, escuchaba que era nuestra mente que corre más rápido que la realidad, ¿no? Porque esos pensamientos que vienen, ¿no? ¿Y qué voy a pasar? ¿Y qué va a pasar? Hoy leía que mucha gente no puede dormir, hay trastornos en el sueño por la ansiedad, por el temor. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a salir adelante? ¿Qué va a pasar con el futuro? Por eso creemos que la palabra es tan importante en este tiempo, porque cuando la escuchamos, verdaderamente nuestra fe aumenta, y son tiempos donde necesitamos tener esperanza. Claro, y lo segundo que le va a decir, volveos a la esperanza, el segundo término que va a utilizar es prisionero, volveo a las fortalezas, prisionero de esperanza. ¿Qué es un prisionero sino alguien que no se puede escapar? ¿Qué es un prisionero sino alguien que quedó atado? Y que cuando a veces pareciera que algunos se esfuerzan por decirte, mirá que está todo mal, mirá que todo va a terminar mal, y empiezan a las malas noticias. Yo no digo de vivir adentro de un frasco sin estar informado, pero la saturación de información negativa no va a ser gratis, no va a ser inocua, va a haber problemas, ¿no? Y para nosotros va a haber problemas familiares, espirituales, económicos. Señor, volvenos a la fortaleza. Y segundo, prisionero de esperanza. Allí en Romanos 5:5 va a haber un texto que va a referirse el apóstol Pablo ahí en la NBI, que dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Claro, el Espíritu Santo va a ser el que, según Romanos 5:5, va a ser el encargado de derramar el amor de Dios. Es un amor que te invade, que vos decís y tenés seguridad, yo soy hijo de Dios. Y yo a mí, un hijo amado, nunca es abandonado. Claro, uno tiene esa seguridad y dice, esta esperanza no avergüenza. Acá dice, no nos defrauda. Reina Valera va a decir, no nos avergüenza. Y pareciera que hay muchos que ahora nos quieren tratar, mira, perdóname que te lo diga de esta manera, de tontos, en las cuales, porque nosotros estamos esperanzados y vemos que Dios no nos abandona, pareciera que te defraudaron, Dios te abandonó. Te reprendo toda palabra mentirosa, no la creo, no la creas, porque no te pueden convencer de lo distinto, porque el Espíritu Santo va a ser el encargado de llenarnos. Y esa llenura te está diciendo, sos hijo de Dios, podés clamar a Abba Padre, papito mío, y vos sabés que no estás abandonado. Y yo vengo a decirte de parte de Dios, iglesia, déjame que te lo profetice, no estás abandonado, la iglesia no está encerrada, la iglesia está siendo guardada por Dios. Claro, entonces uno se va a dar cuenta. El pastor de Aponte siempre decía, ¿no?, que en el original, cuando habla de espirituales, el apóstol Pablo, el original se escribe en neumáticos. Claro, igual que lo que se usan en los vehículos, en la bici, en las motos. Claro, ¿y qué es un neumático? Es un elemento que guarda aire. ¿Qué pasa cuando un neumático está pinchado? ¿Qué pasa si un hijo de Dios está pinchado? Se le pierde el aire. Y cuando se pierde el aire lo que decimos es que se queda sin aliento. Yo no sé cuál será el problema que estás pasando, pero si estás pinchado, arreglá la pinchadura y vamos a orar. Vos no podés perder el aire, no podés perder el aliento que viene de parte de Dios. Y vamos a orar para que Dios vuelva a soplar.
que sople el Espíritu Santo y que vuelvas a estar. Porque un neumático que está pinchado para poco sirve. Pero cuando está inflado, cuando tiene aire, que por el soplo del Espíritu, déjame que juegue con esta simbología, porque para algo Dios va a traer ese Espíritu Santo, la presencia de Dios, te vas a levantar y Dios va a estar usando tu vida con todo, porque en definitiva vamos a volver a la fortaleza, como decía el primer texto, pero lo segundo, ser prisioneros. A mí me gusta el ejemplo, ¿no? A veces vemos en las caricaturas, en los dibujos, ¿no? Que estaba allí un preso que tenía allí engarzado, ¿sí? Ahí un grillo y luego una cadena gruesa con una bola de hierro enorme, ¿no? Y ahí se figura, ¿no?, el prisionero, que por más que quiera moverse, quiera ir para otro lado o que todo se mueva, él está allí enganchado a ese grillo que no lo permite mover. Y así nos da este ejemplo: prisioneros somos de esperanza. Nosotros tenemos esperanza, estamos agarrados, porque como decía la palabra, es esperar con confianza en este tiempo que Dios está con nosotros, a pesar de las circunstancias, las malas noticias, lo que estamos viendo, o diagnósticos o situaciones. Ahí estaba leyendo, ¿no?, cuántos están necesitados de oración, ¿no? Ahí nos compartía M. Felipe, ellos tienen familiares allí en Ecuador, hay gente que ha fallecido con el virus, nos pide oración por la familia. Sabemos y tenemos los pies en la tierra y sabemos la realidad que estamos viviendo, pero nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu está lleno del Espíritu Santo, esperando que verdaderamente Dios haga algo, y Dios está con nosotros. Claro, es que el Espíritu Santo nos dice una y otra vez: Walter, todo va a estar bien. Y es uno que tiene, lo dice Romanos 5, y esta voz no te va a avergonzar. No te va a avergonzar a vos, no te va a defraudar, como dice la versión NBI, ni a vos ni a mí. Claro, me recordaba la historia de este chico que él estaba remontando un barrilete. Esto cuenta lo que yo leí en la zona europea, donde, igual que acá en Villa Langostura, San Martín de los Andes, lugares que conozco, muchas veces las nubes en las montañas, por alguna situación climática, bajan tanto que pareciera que uno las pudiera casi tocar, simbólicamente. Y dice que en esta ocasión un nene estaba remontando su barrilete. Ahí tenía su ovillo de hilo, de piolín en el pecho, si alguna vez remontaste, y estaba sosteniéndolo porque había logrado con éxito remontar su barrilete. A tal punto que ese barrilete había ingresado adentro de una nube. No se veía el barrilete por la altura que tenía. Claro, un hombre curioso lo miró hacia arriba, porque el nene no dejaba de mirar, lo miraba al nene, miraba hacia arriba, y no pudo más con su genio, se acercó y le dijo: nene, ¿qué estás mirando? Y el nene, como hacen los chicos, levanta los hombros, lo mira al hombre y le dice: yo estoy mirando mi barrilete. Y el hombre otra vez quedó mirando hacia arriba, no veía el barrilete, solo un hilo que se introducía dentro de las nubes blancas. Lo miraba al nene y le volvió a preguntar y le dijo: nene, ¿vos cómo sabés, cómo tenés seguridad que tu barrilete está allí arriba? Claro, y él va a contestar y va a decir: yo sé que mi barrilete está allí arriba porque siento que me tira desde acá abajo. ¿Qué es la esperanza? ¿Qué es esto que el Espíritu Santo nos quiere hablar? Sino ser prisionero de esperanza. Sentir que Dios me está diciendo: Walter, quédate tranquilo. Iglesia, respuesta de fe, quédate tranquila. Todo va a estar bien. Dios tiene los recursos. A Dios no se le escapó nada. Dios nos está invitando. Y si vos estuviste un tiempo apartado y te estás enganchando de esta manera no presencial a las reuniones, yo creo que es el tiempo de Dios en que vos vuelvas a recuperar esa esperanza, de tal manera que parezcamos prisioneros y que alguno venga hasta con enfado, hasta con enojos, y nos digan: che, pero ustedes le encuentran todo siempre la vuelta, ¿eh? Ustedes siempre le encuentran que todo va a estar bien. Es que es la esperanza que tenemos. Y como decía nuestro pastor Daconte, salga pato o gallareta. Claro, por ahí alguno dirá: ¿qué significa, pastor, que salga pato o gallareta? Aquellos que cazan en el campo y salen a cazar patos utilizando los perros son encargados de levantar al vuelo los patos, y claro, uno va a disparar, el cazador dispara con su escopeta, y algunas veces en lugar de levantarse patos, también se levantan gallaretas, que son aves muy parecidas al pato, y en el vuelo hay que dispararle, salga pato o salga gallareta, algo Dios va a hacer. Y yo te digo algo: yo no sé qué estás pasando en tu vida, qué es lo que estás viviendo en tu familia, salga pato o gallareta, a mí Dios no me va a dejar avergonzado. Y lo último, volviendo a Zacarías, dice: volveos a las fortalezas, prisioneros de esperanzas, y tercero,
Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Claro, viene un anuncio y es yo te voy a restaurar. Por eso lo tercero va a ser lo que viene es el doble. Yo sé que esto es como una palabra y déjame ser predicador, déjame que te aliente de parte de Dios. Esta palabra tiene que golpear en nuestro corazón y decir, bueno Dios, ¿cuáles son tus planes? ¿Dónde está Dios? ¿Cuáles son los planes? Bueno, te dice Dios, yo te vengo a anunciar. Mis planes son de que sea restaurado el doble. Yo no sé cómo, pero los hijos de Dios en estos días vamos a salir más fortalecidos que nunca. Hay un texto en Jeremías que refiere... Precioso texto, Jeremías 29:11, te lo vamos a leer en la versión NBI. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Claro, porque futuro y esperanza están ligados. Ahí dice Jeremías 29, les voy a dar un futuro y una esperanza. Y yo con esto quiero ponerme un tiempo para orar mientras los músicos, mis hijos, están viniendo para poder adorar a Dios. Claro, ¿qué es un futuro y una esperanza? Las dos cosas van unidas y Dios le dice, yo tengo otros pensamientos. Yo quiero que te quedes con esta palabra. Dios te dice, yo tengo otros pensamientos, tengo otros planes. Los planes míos son de bienestar. Dice de bienestar, pensamientos de bien, dice de en, la bien. versión, en la versión Reina Valera. Y en la NBI dice planes de bienestar. A mí lo que me impacta es que Dios tiene planes con nosotros. Esos son los planes de Dios. Esto habla de futuro. Esto habla de que Dios tiene un futuro para vos y para mí. Y que Dios piensa bien de cada uno de sus hijos. Por eso vamos a tener un tiempo de oración y recuperar ahora. Si alguien estaba golpeando, estaba queriéndonos robar, cuando digo alguien, no, a lo mejor no con malas intenciones, o capaz sí, pero vos no pierdas la esperanza. Hoy Dios nos va a dar esta palabra, prisionero de esperanza. Zacarías, en el tiempo del exilio, ellos tenían que volver a Jerusalén a restaurar una ciudad en ruinas, a restaurar un templo golpeado y tenían que restaurar no solo ediliciamente, sino que lo tenían que restaurar espiritualmente, el culto. Ellos tenían que restaurar la adoración, el sacerdocio, las ofrendas. Claro, es como tanta similitud con lo que estamos viviendo hoy en día. Y sin embargo, Dios les dice, tengo un anuncio para darlos. Y el anuncio es que les voy a dar el doble. ¿Saben? Esta palabra tiene que albergar nuestros corazones. Tiene que hacernos prisioneros de esta palabra de esperanza y decirle, Señor, yo creo que vos tenés. ¿Podremos levantarnos en medio de estas cenizas? ¿Podremos levantarnos en medio de este caos? Yo creo que sí. Así que déjame que oremos juntos y que si por algún motivo perdiste la esperanza, hoy la vuelvas a recuperar. Y que si por algún momento te pinchaste, pues si estoy pinchado, ¿qué significa pinchado en la jerga nuestra? Estar desanimado, desalentado, es como el neumático. Me decía Nava la idea de que espirituales se traduce en el griego neumáticos. Si uno está pinchado, un neumático pinchado pierde el aliento, pierde el aire. Vamos a orar para que sople el Espíritu Santo. Como decía esta letra de la canción, sopla en mí, Espíritu Santo. Cuando Él sopla, cuando Él busca, cuando Él viene a nuestras vidas, es cuando realmente podemos recuperar el aliento. Espíritu Santo, ven a tocar nuestras vidas. Cerrá ahí tus ojos en la intimidad de tu casa, de tu hogar, en la intimidad con tu familia. Vamos a descubrir a un Dios que se manifiesta aún en nuestras casas. Porque en la casa de los hijos de Dios hay luz. Padre, en el nombre de Jesucristo,